En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando. Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, buenas tardes y muy bienvenidos a Revelando. Nuevamente estamos con ustedes al aire, hoy jueves 23 de enero. Y como siempre lo reiteramos y lo seguiremos repitiendo y diciendo, con mucho optimismo, con mucha esperanza, con alegría, amigos, para acompañarles y entretenerles en este horario de 6 a 7 de la tarde. Y esto lo haremos entonces en conjunto con mi estimado amigo y colega radial de profesión, colaborador de años aquí en Revelando, me refiero a don Carlos Flores Ruiz, y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Carlos, estamos en el verano, época veraniega. Festivales, bueno, podemos hablar de muchas cosas. Partamos por algo. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Enrique, y obviamente un saludo muy cordial a nuestros auditores, nuestros fieles auditores los días jueves de Revelando. Efectivamente, muy contento también y optimista, a pesar de que siempre, como en todas las cosas de la vida, surgen problemas, dificultades, y este mes de enero ha sido muy activo en cuanto al ámbito político y al ámbito internacional en general. Eh, Muchas veces el verano uno lo consideraba como algo donde la mayoría de las actividades se suspenden o se ralentizan, y no se producen muchas novedades. Sin embargo, este año este periodo estival ha sido diferente. Ha estado cargado de noticias, ha estado cargado de acontecimientos de todo tipo, desde políticos naturales hasta de relaciones internacionales. Así que muy contento. Yo aprovecho, Juan Enrique, de saludar a nuestros técnicos de Radio Portales, quienes son los que hacen posible que este programa llegue en las mejores condiciones a vuestros receptores. Y me refiero a don Luis Salinas y don Gerardo Terán. Así que hago extensivo también este saludo y este agradecimiento por el desempeño profesional a todo el personal de Radio Portales de Valparaíso, la primera de Chile. Por supuesto que sí, y también tenemos que agradecer, estimados auditores, a quienes hacen posible que estemos al aire, nuestros auspiciadores. En este caso, la Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, ASOFAR. Eh, Oye, yo hice un comentario de los festivales, porque el verano trae eso, trae alegría, y estos famosos festivales de la canción, festival de la fruta, festival hay muchos nombres, pero es bonito ver cómo la gente se va reuniendo para disfrutar de diferentes espectáculos. Tuvimos recién el Festival de Olmué, ahí en la grata comuna de Olmué, a los pies ahí de la Campana. Muy bonito. ¿Cómo te ves tú para los festivales, Carlos? Mira, la verdad, Juan Enrique, y muchas veces lo he comentado entre mis amistades, una de mis grandes frustraciones en la vida es no cantar bien. ¿Ah? Me encanta cantar y lo hago permanentemente, pero no canto bien. Entonces, eso ha sido como una frustración, es atípico porque al final estas cosas a veces son también de dones naturales, pero también de un esfuerzo. Y creo yo que
que no hay nada mejor que cuando uno se enfrenta a un artista que entrega todo de sí para entregar un arte, una interpretación y un acompañamiento. Y en este caso, como tú mencionas, en este periodo en distintas partes de Chile hay festivales que tienen nombres de todo tipo, relativos a la fruta, relativos a la zona, relativos al lugar. Por ejemplo, el Festival del Guaso. ¿Por qué? Porque es una zona, ¿cierto?, donde se supone que está, donde la vida es al estilo Guaso. Pero también hay otras que están relacionadas con la fruta y otros tipos. A veces incluso hay festivales que están orientados a determinado tipo de género en la música. Ranchera, canciones del sur y otras, digamos, que hacen que este país esté muy entretenido en esta época. Oye, pucha, parece que estás bien informado sobre el tema. Y lo otro que quería mencionar, hablando que tú decías diferentes festivales y localidades, hay uno muy entretenido que ha ido cobrando, yo creo, cada vez más realce, y me refiero al festival este, no, bueno, no es un festival, es el Tapati en Rapa Nui. Yo podríamos decir que es un festival, es una fiesta, ¿no es cierto?, que se celebra precisamente ahora en el mes de febrero, la primera quincena de febrero, con diferentes actividades deportivas, artísticas. Es fantástico, ¿no? Y yo creo que hay que resaltar que los festivales también recogen de la tradición y la cultura arraigada en nuestro territorio, en todos los distintos lugares donde se desarrollan este tipo de actividades. Así que a participar, estimados auditores, a ir a los festivales y a entretenerse y a conocer nuestras tradiciones y nuestra cultura. Bueno, dicho eso, como normalmente lo dicen los locutores y la gente que se expresa, vamos a lo que nos compete hoy día. Y como siempre, estimados amigos, queremos hacer un saludo y un recuerdo muy especial a los mártires de Carabineros de Chile. Ya lo hemos tomado como algo necesario e importante de todos los jueves al menos, y sé que también en otros días de la semana nuestros colegas de Revelando también lo hacen, recordar a quienes fallecieron en el cumplimiento del deber de esta noble institución, Carabineros de Chile. Y en esta oportunidad tenemos que recordar a dos integrantes que fallecieron en un día como hoy. Carlos. Bueno, efectivamente, en un día como hoy, el año 1953, falleció el carabinero don Juan Aurelio Candia Quilodrán, que haciendo un patrullaje tuvo una caída desde su cabalgadura y esto ocurrió en la comuna de Quirihue. Y también, ¿no es cierto?, en el año 1979 falleció el capitán Roberto Alfonso Blanco Valenzuela en un accidente de tránsito en la comuna de Las Barrancas. Entonces, queremos recordarlo, enviarles un saludo a las familias y a la institución de Carabineros. Y recordar, como lo hacemos en cada programa nuestro, de que cuando nosotros, los ciudadanos, estamos divirtiéndonos, estamos descansando, estamos viendo una actividad importante, estamos circulando por la ciudad, tenemos personas que son capaces de entregar su vida en el cumplimiento de deber. ¿Y cuál es, dentro de todos sus deberes? Cuidarnos, es protegernos, mantener la tranquilidad, y yo diría que son fundamentales para que las actividades normales de la sociedad se desarrollen en forma tranquila, libre, ¿ya? Y dan una sensación de seguridad. Así que este saludo a aquellos mártires, pero también a toda la institución de Carabineros y a aquellos que están ahora, en este minuto, sirviendo a nuestro país en estas actividades tan importantes como es proteger, por ejemplo, la vida de los turistas, proteger la vida de la gente que se traslada de un lado a otro, que recorre el país, proteger a las personas que van a los eventos masivos, ¿no es cierto?, los festivales. Eso hace Carabineros y nosotros tal vez no nos damos cuenta, pero eso es permanente. Así que nuestro homenaje, nuestro saludo a Carabineros, yo diría que una de las instituciones más importantes de nuestro país. Claro que sí. Yo no puedo estar más de acuerdo con lo que acaba de mencionar Carlos, estimados auditores, y agregar un especial saludo
a las familias de estos dos mártires que hemos nombrado, el carabinero Juan Aurelio Candia y el capitán Roberto Alfonso Blanco, porque las familias sin duda guardan en su recuerdo lo que fueron realmente estas personas como padres de familia, como integrantes de la institución y seguramente están recordándolo y lo echan mucho de menos. Yo espero que todo lo que compartieron les permita sobrellevar esta tristeza que es eterna cuando uno pierde a un ser querido en forma tan abrupta, ¿no? Y, oye, y quiero hacer una mención porque en varias oportunidades hemos recibido estos reconocimientos de mártires de carabineros, o lo hemos mencionado, y caída desde un equino. Entonces uno dice, claro, estamos hablando aquí del año 1953. Las condiciones de la institución eran distintas. Hoy en día usted ve carabineros de Chile con su cabalgadura, usan equipo especial, casco y diferentes elementos que le permiten proteger su contextura física, ¿no es cierto? Lo mismo en los accidentes del tránsito. Antiguamente no se usaba ni cinturón de seguridad, pues estimados auditores. Entonces, hoy en día tenemos mejores condiciones, pero igual se siguen produciendo hechos lamentables y fallecimientos de carabineros de Chile en aras del bien de la sociedad, y ellos entregan lo máximo, que es la vida. Bueno, hay que continuar. Es triste hacer este recuerdo, pero es necesario, estimados auditores, para que usted realmente reconozca también en la calle, cuando tenga oportunidad, de saludar a Carabineros. Ya eso es algo positivo. Creo en ustedes, los apoyo, y además si puede usted concurrir a la comisaría de su barrio y hacer algún un aporte, alguna atención mínima, porque muchas veces la situación de Carabineros es bastante difícil en la ciudad, en las calles, parados de guardia, de turno, ahí vigilando, y a veces necesitan ciertos apoyos. Así que hacemos también ese llamado a la comunidad. ¿No te parece, Carlos? De todas maneras, la verdad es que yo creo que para Carabineros, una de las cosas más importantes que ellos pueden recibir es precisamente el reconocimiento. ¿Ah? Y cuando uno habla de aporte, habla para qué, para que ellos puedan sobrellevar bien su tarea. Tal como decía Juan Enrique, un carabinero que está en la calle no puede acercarse al jardín y sentarse en la vereda, ¿ah? Para descansar, no puede llegar o apoyarse en el árbol o encontrar un banco en la plaza y sentarse a dormir. No, el hombre tiene que estar, pero cumpliendo plenamente, y eso se agradece, ¿ah? Porque además, eh, eh, nosotros afortunadamente en Chile tenemos el orgullo de que nuestros carabineros siempre están en una posición adecuada, prestos, bien vestidos, zapatos bien lustrados, con un trato adecuado, ellos están siempre disponibles. Entonces, eso precisamente es lo que nosotros como chilenos debemos agradecer, debemos estar, reconocerlo y vale la pena decírselo a ellos, decirle a ellos cómo nosotros reconocemos su trabajo. Oye, voy a hacer creo que esto lo he comentado en algún programa anterior, reconocer a las personas. Tengo una anécdota en Sudáfrica que algunas tribus, si tú no los saludabas, ellos no te hablaban, los integrantes de esa tribu no te hablaban, porque el primer saludo del día era un reconocimiento de que la persona existía y estaba viva. Piense lo mismo cuando usted es un carabinero. La alegría que le va a entregar cuando usted lo salude y le diga: señor carabinero, buenos días, buenas tardes, estoy con usted, gracias por cuidarnos. Bueno, ojalá todos actuáramos así. Trataremos de hacerlo nosotros también, Carlos, ¿no te parece? Bueno, De todas ya. maneras, y créeme que lo hago las veces que puedo, porque tengo un aprecio personal, digamos, por Carabineros, por todo lo que hace. Bueno, tenemos que avanzar en nuestro programa, estimados auditores. Y como siempre, tomamos un tema editorial. Y hace unos días atrás leía en un diario de aquí de la región un comentario que se refería a que había algunas palabras que estaban quedando en el olvido. Y se refería a las palabras perdón, disculpe, gracias, lo siento, por favor. Y yo lo quiero asociar esto con la temática que nos está afectando a nosotros como país. Y vemos que recurrentemente encontramos a personalidades, a autoridades,
que no reconocen sus errores. Y esto causa un desbarajuste tremendo en la sociedad, en nosotros. ¿Cómo es posible que se esté afectando así la representatividad que tienen diversas personas que ejercen cargos públicos, administrativos o políticos, el que sea? Y de eso queremos hablar. La representatividad y cómo la debe ejercer aquellas personas que están en cargos públicos o políticos. Eh, Quise partir por esto de las palabras, porque esto creo yo, tiene que tener un fin educativo, porque nuestra sociedad está un poquito enferma en esto, y es efectivo que las palabras que yo mencioné, que uno normalmente se la enseña a los hijos o a los nietos, diciendo, oye, di la palabra mágica, que es por favor, gracias, ¿no es cierto? Eso es bien común en nuestra sociedad. Pero parece que cuando avanzamos o cuando asumimos cargos especiales, nos sentimos por sobre todo eso, y la gente que está en esas posiciones tiende a olvidar, que de repente debe decir, a ver, me equivoqué, un error, pedir las disculpas o asumir el cargo que corresponda, o ¿cómo se llama? La reprimenda o la sanción que la sociedad o la justicia le imponga. Pero vemos que eso se está perdiendo, y tenemos muchos casos en el Poder Judicial, por ejemplo, estimados auditores. Ahora, hace un día, 2 días atrás, nuevo cuaderno de remoción para una ministra de Corte de Apelaciones, porque la quieren echar porque tienen antecedentes que no estaba cumpliendo con su rol y se había coludido con el abogado de Hermosilla, etcétera, etcétera. Tenemos casos en los políticos, diputados que están formalizados en el sistema de gobierno, que tenemos gente que está también comprometida por no ser leal representante en su cargo. Y eso significa apegarse a la ley, apegarse a la verdad. Y creo que aquí tenemos una tarea todos de ir mejorando esto. Ahora, ¿cómo mejorarlo? Bueno, aquí conversaremos de esto con Carlos. Bueno, la verdad es que es un tema bastante importante y yo diría bastante amplio, pero para canalizarlo, digamos, en lo que nosotros queremos tratar, aquí hay dos aristas del tema. Uno es la actitud personal de todas las personas, de todos los ciudadanos, ¿ya? Y que tiene que ver con el respeto al prójimo, ¿ya? Nosotros vemos en distintas circunstancias, uno va al estacionamiento de un supermercado y ve que todos los estacionamientos para lisiados o para discapacitados están ocupados. Y no solamente eso, de repente llega una persona, se estaciona y la gente no mira y sigue como si da lo mismo. No, ¿ya? O aquellas personas que van y pasan con rojo o miran a la derecha cuando no corresponde. Y así hay muchas cosas que pasan. Y la otra arista, ¿no es cierto?, que tiene que ver y que es mucho más relevante tal vez, es el hecho de los privilegios. ¿Ah? Antiguamente, cuando las personas asumían un cargo, sobre todo los cargos políticos, los cargos de autoridades, las personas llegaban con un espíritu de servir, de cumplir. Sin embargo, pareciera que ahora las personas llegan a un cargo y tienen dos propósitos: pescar el sueldo, el jugoso sueldo que tiene, y segundo, agarrar todos los privilegios que sea posible. Yo veía y analizaba la situación, por ejemplo, de que cómo se han comportado los gobiernos los últimos años. Entonces, algunos decían, mira, este gobierno ha tenido 4 cambios de gabinete. Entonces uno dice, bueno, eso es malo, bueno. Y otros dicen, oye, este gobierno ha mantenido sus ministros durante todo su periodo. Y es bueno, podría pensar uno. Pero resulta que ese concepto se está revirtiendo, porque ya no es tan bueno, porque uno ve que hay miembros del gobierno que han cometido errores gruesos, que se han saltado, que han actuado con prepotencia, con privilegio, que han faltado a la verdad y están todavía en su cargo. Entonces, lo que en un momento se pensó que un ministro durara 4 años es porque tenía que ser un hombre muy meritorio, pero resulta que en la realidad no es así. ¿Ah? Un ministro se mantiene no por el mérito, sino que porque es amigo del presidente o es miembro del partido, ¿verdad? Y comete errores, los que sea, y no los reconoce
y nadie le dice nada ni lo remueven. Entonces, ese es un problema que causa perjuicio a la sociedad porque, porque precisamente todos esperamos de que las autoridades actúen, ¿no es cierto?, con la máxima probidad, con la verdad siempre por delante, una serie de cosas. Entonces, ese es un tema importante que creo yo que debemos tomar conciencia. Nosotros debemos saber y tratar y llegar como sociedad a que nuestras autoridades sean la gente más meritoria, la gente más proba, la gente más honesta, la gente más que siempre habla con la verdad. Eso es lo que nosotros sabemos que no es fácil, pero, pero eso es lo que nosotros buscamos. Y la otra cosa es que también, digamos, con esto que estamos hablando, hay personas que llegan a un cargo y se sienten especiales. O sea, ellos no creen en la igualdad ante la ley, creen que se pueden saltar la ley porque son autoridad. Entonces, eso es lo que está pasando y sobre todo en este último periodo de gobierno, donde uno ve y dice, oye, y no estoy siendo exagerado, Juan Enrique, al decirlo, ¿ah? Pero dice uno, ¿qué embarrada viene hoy día? Y da lo mismo porque esa persona va a seguir en el cargo, ¿ya? Y no es solamente eso, no es capaz de decir, como, a veces, oiga, yo mentí, no, 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 a mí me malinterpretaron, ¿ya? Entonces, mira, esto ocurrió, esto fue un error, ¿ah? Pero fue de buena fe. Fíjate que yo me salté la ley, pero lo hice de buena fe, ¿ah? Entonces, son dicotomías, digamos, que no tienen sentido y que está, yo diría, mermando la convivencia de nuestra sociedad y de nuestro país. Juan Enrique. Sí, oye, me sale a colación eso de lo que acabas de mencionar tú, que en general las personas que tienen cierta categoría o cierto poder, yo voy a generalizar en diversas organizaciones, sin duda los que están en cargos públicos, políticos, están en la palestra en la mirada de todos, ¿no es cierto?, y en los medios de comunicación. Pero hace unos días me llamaba la atención una declaración de la ministra del Interior tratando de explicar lo inexplicable, lo que no tenía explicación alguna, y con el tema del recorte del presupuesto para la Fiscalía, para Carabineros de Chile y para la Policía de Investigación. Entonces, inventó un término que hubo un rebote. No sé, a lo mejor estaba pensando en básquetbol, pienso yo que había un rebote y, pero realmente es impactante todo lo que estamos viendo y por eso quisimos mencionarlo, estimados auditores, porque tratamos de ir a lo práctico. ¿Cómo podemos mejorar nosotros esto? Yo veo dos caminos. En el largo plazo, en la formación de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestros nietos. Y como decía bien Carlos, instruyéndole, formándole en los principios del respeto, del apego a la verdad, de la responsabilidad. ¿Qué significa? Y con eso, a largo plazo, la sociedad debería mejorar, pero es una tarea complicada que es parte de la familia y parte también del sistema educativo. Y en forma más directa, usted, estimado auditor, ahora tenemos elecciones a fin de año de parlamentarios. Entonces, escojamos realmente a las personas que son probas y tienen los méritos suficientes para poder asumir cargos de esa responsabilidad. Lamentablemente, nuestra Constitución lo único que exige, por ejemplo, a los diputados que tengan 21 años y hayan cursado educación media, cursado, no aprobado ni terminado. Carlos. Bueno, efectivamente estamos en una situación, yo diría, del más mínimo nivel, digamos, de que hemos tenido en nuestra historia republicana, ¿ya? Porque precisamente lo que nosotros vemos son gente que está en cargos importantes, que no tiene la capacidad, no tiene que actúa muchas veces con prepotencia, arrogancia, y no busca las soluciones. Y es importante que nuestra ciudadanía lo vea. Yo llamo a nuestros auditores que se informen, si es fácil, uno puede ingresar a la página de la Cámara de Diputados, del Senado, y vea usted cómo votan los diputados. Y usted tiene que decir, bueno, ese quiero que me represente, si está votando contra mis intereses, o está haciendo que yo pierda mis fondos tradicionales, o esa persona que está votando para que a mí me disminuyan las libertades, que me eliminen la posibilidad de elegir. Entonces usted puede informarse, puede tomar, y cuando vea los candidatos,
¿ya? Y usted tenga la posibilidad alguna vez de conversar con alguno, dígale, oiga, usted defiende, ¿por qué usted votó así el año pasado? Si usted está diciendo lo contrario ahora. Entonces, eso es importante, porque precisamente una de las virtudes, digamos, que puede tener un político es que sea consecuente de lo que piensa, de lo que dice y de lo que hace. Me parece, estimados auditores, estamos llegando al término ya de nuestro primer bloque. Quiero cerrar esto recordando también que hoy los medios, las redes sociales, el correo electrónico, le permite a usted, y además por transparencia, dirigirse a su representante. Particularmente me refiero a los integrantes del Congreso. Esta en países desarrollados es una costumbre bastante usual y aquí en Chile me parece que no, aún debe de ser poco, así que también es otro camino para hacerle ver a sus representantes su opinión respecto a su actuar y cómo lo está representando. Bueno, un tema súper largo, interesante, lo vamos a dejar hasta aquí y vamos a ir a nuestra consabida pausa musical. No nos abandone, ya regresamos. Hasta más rato. Estimados auditores de Radio Portales de Valparaíso, estamos de regreso aquí en Revelando. Y como es tradicional los días jueves, con Carlos Flores y quien les habla, Juan Enrique Holguín. Y siempre tenemos en nuestra pausa musical temas de sentimiento, temas del amor. Pero Carlos, me parece que nuestra pausa musical refleja algo de nuestra propia nostalgia, porque tradicionalmente o usualmente traemos intérpretes o bandas que son bastante del recuerdo, pero entretenido el tema, acorde a lo que nosotros siempre ponemos de resalzar o destacar lo que es el amor. Vivir sin aire del grupo Maná. Me pareció bien, Carlos. Bueno, esta es una canción del año 92, ¿ah? Sigue siendo un recuerdo. Grupo Maná mexicano. Y esta canción habla de el amor profundo, ¿ah? Es como refleja que el amor es tan intenso que produce sufrimiento a veces. Entonces, si uno ve la letra o lee la letra, digamos, tiene partes como dice, ¿cómo quisiera poder vivir sin aire? ¿Cómo quisiera poder vivir sin agua? Me encantaría quererte un poco menos. ¿Cómo quisiera poder vivir sin ti? O sea, está expresando, digamos, una condición de amor tan inmenso que no se siente capaz de vivir sin ese amor. ¿Ah? Y por eso que hace esa, ¿no es cierto?, esa relación, ¿no es cierto?, metafórica de cómo vivir sin aire o vivir sin agua. Y eso demuestra que una persona, y yo le encuentro toda la razón, una persona no puede vivir sin amor. Oye, yo agregaría otra parte de la letra que dice, pero no puedo, siento que me muero, me estoy ahogando sin tu amor. Bueno, en realidad muy poética esta canción y como dices tú, enfocada en la profundidad, en lo que es realmente el amor y totalmente consciente, yo creo que no existe en el mundo persona que pueda vivir sin amor. Siempre tenemos un amor. Uno muchas veces lo asocia a lo mejor a la pareja, pero puede ser a otras personas, a amistades. Y bueno, el amor es muy amplio. Cada cual le puede dar el ordenamiento, el destino que estime a ese sentimiento que es profundo y muy personal. Cada uno vive el amor como desea vivirlo. Ojalá todos lo vivieran con alegría y con este sentimiento profundo y de respeto hacia el prójimo en general. Porque también podríamos hablar del amor a las mascotas, pero ese es otro amor, diría yo. Pero no, El eso amor es de harina de otro proyecto. costal. Eso. Eso hoy en día se está viendo bastante en nuestra sociedad y en el mundo, cómo los animales domésticos han llegado a este nivel de ser parte del amor que sienten los seres humanos por un ser vivo. Bueno, sigamos avanzando, Carlos, sigamos avanzando. Tenemos muchos temas que hablar y como siempre
antes de partir a los temas profundos internacionales o nacionales, el deporte. Oye, estoy sorprendido con lo que pasa en el deporte en general. Siempre hay buenas noticias, pero el fútbol siempre dando noticias que uno dice, ¿qué pasa? La Supercopa, amenaza de la barra de los de no sé cuánto. Aquí en Viña también tenemos problemas para que Wanderers juegue en Sausalito, porque la seguridad, por Dios que nos hace mal esa parte del deporte. Pero yo quiero destacar hoy día, Carlos y estimados auditores, que vamos a tener la participación de un chileno en un evento internacional importante este fin de semana, en el automovilismo. Y me refiero al chileno Nicolás Pino, que va a correr en las 24 horas de Daytona en Estados Unidos este fin de semana. Así que los amantes del automovilismo, no sé si esto se transmitirá en vivo, pero seguramente va a haber alguna forma de verlo aquellos que lo deseen. Y no sé qué opinas tú lo que yo comentaba del fútbol, pues Carlos, tú que eres amante del fútbol y del Bertoniano, Carlos Retuétanos, ¿no? Bueno, yo diría que bueno, esto se ve en el fútbol, pero tiene que ver un poco con el reflejo de nuestra crisis como sociedad, porque la verdad es que todos tenemos, y yo me considero un fanático, ¿ah?, de Everton, pero yo veo el término fanatismo de otra forma, ¿ya? O sea, yo no sería capaz yo no desprecio al adversario, ¿ya? A mí me encantaría que el Everton siempre le ganara en el clásico de Wanderers, pero el wanderino para mí no es un enemigo, al contrario, ¿ah? Y es más, a pesar de ser rivales tan grandes, a mí siempre me interesa que a Wander le vaya bien, a los dos que le vaya bien, porque el deporte debe mirarse de esa forma. Uno tiene que ser, pero muy competitivo y luchar hasta ganar, pero siempre dentro de un ambiente sano. Y lo que se está viendo en el fútbol tiene que ver con eso, tiene que ver con que hay personas que no respetan al prójimo. Precisamente lo que hablábamos nosotros en nuestra primera bloque, eso es sentirse superior por alguna razón, ¿ah? O sentirse que puede pasar a llevar a otras personas sin ningún efecto. Entonces, es lo que estamos viendo. El partido de la Supercopa entre Colo-Colo y Universidad de Chile está planificado para jugarse en La Serena, no se puede. ¿Por qué? Porque hay una amenaza de la garra blanca. Entonces, ¿cómo puede tolerarse una cosa de ese tipo? Eh, Hay otro problema que son los problemas internos del fútbol, de la regulación, de que los futbolistas no están de acuerdo y que muchas veces los futbolistas tienen razón. O sea, el fútbol mueve mucho dinero, por lo tanto los futbolistas tienen que ser tratados de acuerdo a eso, tienen que viajar en buenos aviones, en buenos hoteles, tienen que siempre llegar en óptimas condiciones a jugar, eh, y tiene que tener también una capacidad de libertad de trabajo. Así que hay muchas peticiones de los futbolistas que son razonables, ¿ya? Eh, por lo tanto, eso a mí no me inquieta porque puede llegar a una solución. A mí lo que me inquieta es el otro, es el problema de la ciudadanía, digamos, que produce violencia. Entonces, eso es lo que tenemos que erradicar de nuestra sociedad, la violencia. ¿Ah? Uno puede tener fanatismo, entusiasmo, puede incluso tener discusiones de elevado nivel, ¿ah?, de alta tensión, pero siempre con respeto. Porque uno tiene que defender su idea, uno tiene que defender sus cariños, pero eso tiene que hacerlo sin agredir, sin perjudicar a otro, solamente a través de las ideas, las palabras, el diálogo. ¿Ah? Bueno, eso es importante decirlo, pero yo quiero rescatar el lado bueno del deporte. ¿Ah? Eh, y quisiera decirlo de la siguiente manera, Juan Enrique. Hay un deporte que yo diría que no es muy conocido en nuestro país, pero a mí me produce un entusiasmo gigantesco que corresponde al balonmano, lo que inicialmente, obviamente, la traducción nació del inglés, ¿ah?, del handball, ¿ya? Y es un deporte que yo conozco, Juan Enrique. Entonces, la selección chilena, por primera vez, pasó a la primera etapa del campeonato internacional del mayor nivel de ese deporte, y en su primer partido de grupos perdió con Brasil, pero perdió estrechamente, o sea, no es que haya sido arrasado. Entonces, es un deporte en que los deportistas que están practicando actualmente han subido mucho su nivel.
Y a mí me sobrecoge realmente porque yo en mi juventud jugué handball, ¿ya? Cuando yo estaba en la Escuela Naval Juan Enrique, por primera vez conformamos lo que se llamaba la selección de handball, bueno, balonmano, y participamos, diría yo, en el primer campeonato regional de handball, con distintas organizaciones, como me parece que era la Facultad de Educación Física de la Universidad de Chile, la Alianza Francesa, habían varios clubes y la Escuela Naval. Entonces yo tengo con orgullo decir, bueno, fui de los primeros eh, ejecutores del deporte en nuestra región. Es un deporte hermoso, que exige mucha preparación, mucho estado físico, y realmente es muy atractivo. Es muy dinámico, no tiene momentos de pausa el balonmano, no tiene, entonces uno tiene que tener una preparación física enorme. Y es un deporte muy atractivo. Así que yo me alegro por este resultado porque es un deporte que vale la pena verlo y practicarlo. Juan Enrique. Oye, en realidad una noticia positiva porque, como decías tú, es primera vez que se mete en el cuadro principal de este campeonato mundial nuestra selección nacional, los Lobos, así se hacen llamar el equipo chileno, el equipo de la camiseta roja. Oye, y yo también participé, jugué handball en mis tiempos mientras estuve en el colegio. Y como dices tú, muy, muy dinámico, una actividad bastante demandante de estado físico, ¿no? Muy demandante. Bueno, oye, el deporte siempre nos toma su tiempo, pero tenemos que seguir avanzando y con los temas que nos preocupan, yo creo, a nosotros, a todo el mundo y por supuesto a los auditores que nos escuchan de Radio Portales de Valparaíso. Y quiero partir recordando qué está pasando en Estados Unidos, porque ha causado mucho revuelo la asunción de Donald Trump a su segunda presidencia en la nación más poderosa del mundo. Y además con mucho ímpetu propio de los inicios. Yo creo que aún está por verse cómo va a resultar todo este proceso, pero destacar lo ejecutivo que ha sido estos primeros días, asumió el lunes 20, así que lleva recién 3 días, con una serie de denominadas estas órdenes ejecutivas para poner en marcha distintas acciones tendientes a mejorar situaciones que son bastante comunes allá, y yo diría algunas de ellas tienen relación con lo que sucede acá, cuando hablamos de seguridad, ¿no es cierto? Cuando hablamos de inmigración. Mira, los problemas son similares. Controlar la inflación también, son cosas que se repiten, ¿eh? En las democracias del mundo, pese a que Estados Unidos, como mencionaba, es el país más poderoso del mundo. Tiene sus problemas. ¿Será Donald Trump el camino? Está por verse. No sé qué piensas tú, Carlos, de estos primeros días y podemos hablar un poco, por ejemplo, para partir con un tema geográfico, marítimo, medio náutico que a nosotros nos atrae, el Golfo de México, que ahora se llamaría o lo propone Donald Trump, Golfo de América. ¿Qué te parece estos primeros días de Donald Trump, Carlos? Bueno, yo diría que, bueno, hablamos en el primer bloque, ¿no es cierto?, de que los políticos deben tener coherencia. Muchas de las cosas que firmó Trump en esta oportunidad son cosas que él dijo antes de asumir en su campaña. ¿Ya? Y yo diría que el énfasis que él le ha dado a estas primeras medidas tienen que ver con enfrentar una situación bastante agobiante para Estados Unidos, porque que tiene que ver con la migración. Entonces, una de sus primeras medidas es promulgar una emergencia de frontera en el sur, ¿ya? Que tiene que ver para el cierre de la frontera, el uso del ejército, eh, y proteger la frontera para impedir el ingreso de migrantes ilegales. Y eso es importante decirlo. Él está hablando de la inmigración ilegal. ¿Ah? Él mismo ha declarado que promueve la inmigración, pero la inmigración legal, lo que me parece a mí correcto. Es una situación que nosotros como chilenos estamos viviendo. Nosotros aceptamos de buena forma la gente que ingresa legalmente, que viene a aportar, que viene a trabajar, que presenta sus antecedentes, ¿ah? Que dice a qué viene, que, etcétera. Eso, ¿ya? Y esa gente que viene a aportar es bienvenida porque cualquier cosa que aporte al desarrollo del país es adecuado.
El problema está cuando la gente viene por paso no habilitado. Y cuando alguien viene por paso no habilitado, es, bueno, hay dos causales. Una es que sea de muy escasos recursos y no pueda conseguir la documentación, pero gran parte de las personas que entran en forma irregular es porque tienen antecedentes, porque tienen algo que quieren no mostrar. Eh, y otra cosa importante de Donald Trump fue, ¿no es cierto?, la calificación, ¿no es cierto?, oficial de las pandillas y los carteles como organizaciones terroristas, lo que le permite constitucionalmente tomar medidas mucho más drásticas contra ellos. ¿M? Y también, digamos, tiene, por ejemplo, otras cosas como la reforma del gobierno, la congelación de las contrataciones federales, como en todas partes. O sea, eliminar esa grasa, ¿no es cierto?, de que ciertos grupos, cuando llegan al gobierno, empiezan a contratar a sus amigos. Bueno, eso hay que eliminarlo. Ya también ordenó la, el regreso al trabajo presencial de los trabajadores del Estado. Y tiene otras más, el retiro de la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Y también algo que me parece importante que dijo, en Estados Unidos solamente existirán dos géneros, masculino y femenino. Eso es parte de lo que él prometió y ha cumplido. Veremos. Yo creo que, como bien dices tú en tu última frase, es parte de lo que él prometió. Y normalmente las democracias, los representantes, los que llegan al poder, bueno, llegan con un set de promesas. Tendrá su periodo entonces para demostrar si realmente estas se cumplieron o no cabalmente. Ahora está dando el puntapié inicial. Y con eso no queremos hablar. El Golfo de México. Yo creo que es una cuestión geográfica porque finalmente el Golfo de México, como se denominaba hasta el día de hoy, parte es de México y parte es de Estados Unidos. Así que desde mi punto de vista, perfectamente Estados Unidos puede llamar a su parte Golfo de América y México llamará a la otra parte hacia el sur Golfo de México. No creo que tenga mayor cuestionamiento eso, pero son cosas. Es como la península antártica que tiene el nombre de la Tierra de O'Higgins y por otro lado tiene la Tierra de San Martín, Sí, porque bueno, al ya final cada está bien. país tiene su, ¿no? Buena acotación. Oye, pero ya que hablaste de Mm. Chile, volvamos a lo nacional porque nos quedan algunos minutos y no podemos dejar de hablar de lo que nos está preocupando a todos los chilenos. Yo creo que el tema de la reforma de pensiones realmente está candente, está muy preocupante porque yo lo quiero resumir brevemente, estimados auditores. Este es un proyecto que llegó en noviembre del 2022. Más de 300, como 350 artículos. Se debatió y llegamos hasta enero de este año y hace una semana más o menos el, el gobierno hizo cambios y presentó indicaciones que no son menores, eran 176 páginas con indicaciones y cambios, y cambios tan extremos como de aumentar ¿cómo se llama? El descuento para pensiones del 6% al 8,5%. Y realmente impactante también que el día de ayer, si no me equivoco, el Consejo Fiscal Autónomo, que tiene que verificar la sostenibilidad fiscal de todos los procesos de pensiones y otros que emprenda el gobierno o el país, estén dentro de marco, no tengan alguna situación agobiante, y detectó 11 situaciones de riesgo, 11 ayer, y quieren aprobarlo la próxima semana. No veo tiempo, Carlos, no veo los tiempos. No, realmente creo que esto va a quedar para marzo, para abril, no sé para cuándo. Carlos. Bueno, esta reforma en realidad, en la medida que uno ha ido leyendo lo que se propone, porque todavía no está lo último, todavía está en discusiones, pero la verdad es que me parece un acuerdo realmente nefasto, porque la verdad es que esto es como diría alguien, algo salomónico. Dijeron 4,5 para el trabajador y 4% para el Estado, a reparto. Eso es la mitad de lo que uno impone. Eh, ¿Tú te imaginas, Juan Enrique, si los trabajadores impusieran para su cuenta personal 8,5%? ¿Cómo le mejorarían las pensiones? Un ochenta por O ciento. sea,
Entonces, entonces sería, o sea, sería una solución más de lo que se espera. Ahora, ¿dónde hay problemas que yo creo que efectivamente existen? ¿Cómo tú puedes mejorar de alguna manera las pensiones de los jubilados actuales? Y eso, ahí hay otro problema también más grave, porque, y lo he repetido en múltiples oportunidades en nuestro programa, ¿cómo es posible que alguien conciba que eso tenga que financiarse con plata de los cotizantes y no de los impuestos generales? ¿Por qué la persona que trabaja tiene que pagarle a los jubilados de ahora, que de los cuales a lo mejor tienen pensiones bajas, muchos porque cotizaron poco, porque tuvieron muchas lagunas, porque sus sueldos eran bajos, ¿ya? Y además que hay una cosa que yo lo encuentro en realidad casi insólita, porque ¿por qué un ciudadano le tiene que prestar plata al Estado? ¿Ah? Y le tiene que prestar cuando el Estado perfectamente puede endeudarse por una cantidad X y decir, bueno, vamos a hacer un periodo de 10 años, y estoy inventando un periodo, pero para poderle pagar a los jubilados actuales y se establece un proceso finito, pero esa plata no debe salir de los cotizantes. Y además, unos fondos que se descuentan actualmente y que tienen que ver con un seguro de sobrevivencia e invalidez, o invalidez y sobrevivencia, el SIS, que lo administra una entidad privada y ahora quieren pasarlo a una entidad, quieren pasarlo todo a una administradora fiscal. Entonces me parece a mí muy extremadamente peligroso. Y para terminar, ya, hay algo que también yo diría que tiene un débil fundamento, porque resulta que las personas que le hagan el préstamo del 1,5 de su cotización al Estado, yo diría que no está asegurado su devolución. Y no solamente su devolución, sino que su rentabilidad. Porque yo, como cotizante, puedo elegir dónde el fondo que quiero y tengo una rentabilidad. Y aquí me están dando una rentabilidad bajo el mercado y con una inseguridad enorme de su evolución. ¿Ah? Para mí, cuando dicen es que está garantizado por el Estado, no, eso no es para mí una garantía, porque todos vemos que el Estado en este momento no tiene plata para terminar el año 94, ¿ya? Y está utilizando plata por de todas partes. Entonces, ¿cómo me va a garantizar el Estado que me va a devolver la plata? Si en este minuto no tiene plata para funcionar. Entonces, esto me parece yo, por lo menos, a lo menos lo que yo creo sensato es que esto se siga discutiendo, ¿ah? Y no que diga, no, que tenemos que sacarlo. ¿Ah? De hecho, están haciendo cosas que son insólitas. Una cosa tan importante para el país quiere que lo resuelvan en una semana, o en 3 días, o en 5 días, cuando precisamente imagínense lo que significa analizar, solo analizar el informe de la Comisión Fiscal Autónoma respecto a las 11 riesgos que tiene esta reforma, porque cada riesgo hay que analizarlo en su mérito. Entonces tiene que discutirse si va a ser sostenible, porque podemos llegar a un momento en que le ocurre a lo que está ocurriendo en Europa y en otros países, que está el Estado quebrado precisamente por los sistemas de reparto. Y eso es lo que no ha querido entender la izquierda, que el sistema de reparto no existe, hay que buscar otros métodos. Juan Enrique. Bueno, está la inquietud, estimados auditores. Nosotros no podemos extendernos mucho más en esto, pero yo concuerdo plenamente que aquí hay una cuestión de tiempo y esto tiene que decantar. Las indicaciones se presentaron hace una semana, 176 páginas, que se supone todos los integrantes del Congreso deben leerlas, decantarlas y entenderlas para votar. Y además tenemos que ayer se presentaron 11 situaciones de riesgo que deben de revisarse y verificar cómo se van a superar. Imposible que eso lo puedan hacer en 3, 4 días. Y yo quiero cerrar este comentario con esta creación del Fondo Autónomo de Protección Previsional, que va a ser administrado por el Estado. Y nuestra experiencia, y véalo usted, pues, estimado auditor, las empresas del Estado, lo que el Estado maneja, siempre tiene mucha grasa y poca gestión y poca efectividad. Entonces vemos
las empresas del Estado que están mal, ENAP, ENAMI, qué sé yo, Codelco, etcétera, etcétera, que tremendos sueldos y poca eficiencia. Y ahora entonces van a crear este nuevo ente autónomo que va a depender del Ministerio de Hacienda y después en adelante puede introducir además los cambios que desee en cuanto a entregar pensiones o distribuir recursos, aludiendo que seguramente van a tener algún fin muy noble, pero van a ser al final una fuente de reparto. Carlos, estimados auditores, nosotros hemos llegado ya al término, no nos queda más que despedirnos, dejamos estas interrogantes, ojalá usted se informe y también busque cómo presionar, nosotros lo hacemos por este medio y usted lo tiene que hacer a su nivel y también a sus representantes en el Congreso. Carlos, la despedida. Bueno, efectivamente, esta es una mala reforma que debe discutirse de otra forma. Ya es bueno que se hayan acercado posiciones, pero efectivamente hay cosas que no se pueden permitir, como el sistema de reparto, que está fracasado en todo el mundo, y también, digamos, que la propiedad de los recursos sea puesto en duda, siendo administrado por el Estado sin un valor. Uno en la AFP tiene claro cuánta plata tiene, cuánto entra mensualmente, cuánto rentabiliza y sabe cuánto va a tener y puede simularlo y puede hacer todas cosas. Aquí, cuando la plata entra de Estado, no sabemos. Así que vea usted, señor auditor. Yo por mi parte me despido. Nos encontramos la próxima semana, porque obviamente van a seguir ocurriendo cosas importantes en Chile y en el mundo. Juan Enrique, muy buenas tardes, señor auditores, muy buenas tardes también. Así es, será hasta el próximo jueves en este mismo horario, de 6 a 7 de la tarde, pero recuerde usted, Revelando es de lunes a viernes. Muchas gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. En Radio Portales de Valparaíso hemos presentado Revelando, un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia, entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Sintonícenos en un próximo programa. Buenas tardes. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Portales de Valparaíso,